Cordial saludo para todos. Esta es la guía de análisis técnico de la Bolsa de Valores de Colombia, análisis técnico semanal con vigencia para el 11 de junio del 2013, mañana martes. A nombre de Golden Stocks les habla Carlos Arce. Vamos a iniciar viendo entonces, como es tradicional, el gráfico del IGBC. El IGBC deja una vela roja en la semanal que está ubicada por debajo del punto de control de pivos, por debajo de medias móviles. Esto está tratando de hacer un primer mínimo mayor en formación, o puede ser un máximo menor también, cualquiera de las dos cosas. Lo importante es que esto tiene un soporte para rebote en 13.077 y que si cae y rompe por debajo de esto podría ir a buscar nuevamente los 12.098. Esa es una posibilidad, amanecer ahí veremos, pero lo que vemos es un canal que se ha venido desarrollando entre los 15.280 y los 13.000 puntos en la parte inferior. Los puntos están por debajo de media móvil de 200 periodos también. La pendiente del mal, la ven abajo ustedes, es negativa, está por debajo de la base 0. Cualquier cosa puede suceder. Aquí hay un retroceso, aquí hay 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué formación nos da. Si esto rebota nuevamente, este sería un primer mínimo mayor en la semanal que haría una entrada de calidad importante. Y podríamos pensar fácilmente que esto nuevamente volverá a repuntar, tratando de ir a buscar de nuevo los 15.280 puntos que ha visitado por última vez o desde el comienzo en el mes de febrero del 2012. Por acá lo volvió a tocar también, como ustedes lo ven, el 22 de octubre del 2012, y la última visita fue el 4 de febrero del 2013. De modo que aparentemente esto es una zona de soporte importante, es fuerte. Debe venir ese rebote que inició por acá. Esperemos la formación mucho más concreta, pero que haya un primer mínimo para tener más tranquilidad, más seguridad, por lo menos que haya una indicación más de forma. Cuando miramos ya el gráfico del ICOLCAP, gráfico semanal del ICOLCAP, podemos ver también una pendiente de largo plazo que fue rota. Es una pendiente alcista, era alcista, fue rota, y lo que estamos viendo era una pendiente bajista de mediano de corto plazo. En la semanal el ICOLCAP dejó una vela doji de indecisión. Ustedes ven aquí una vela que decreció 0.4%, una vela muy pequeña sin cuerpo, con colas de techo y piso muy pequeñitas, con bajo volumen de negociación. La pendiente del MA es negativa, está por debajo de la base 0. Los precios se ubican por debajo del punto de control de pivos, por debajo de media. Hay que tener mucho cuidado. Esto podría ser un máximo menor, y esto tiene posibilidades de ir a buscar nuevamente el ICOLCAP. Si rompe los 16.680, puede ir a buscar los 16.123. Esta formación es de cuidado, para que lo tengan presente. ICOLCAP, por favor, simplemente mantenga si usted está en la posición, ajuste un stop de salida bien apretado, 16.700, un poco más elástico, 16.600, porque podría caer nuevamente, o puede rebotar, puede volver a caer a los 10.548, hacer un doble piso y rebotar desde allí. Cualquier cosa puede ser posible, pero es mejor tenerlo presente. Bancolombia en acciones, lo hemos manejado ya desde hace mucho rato. Esto es un canal bastante largo, bastante extendido, desde muchos meses atrás, años. Esto inició por acá, como ustedes lo ven, en el 2010, el 8 de noviembre, se ha sostenido. Debemos comprar en soporte, vender en resistencia. Sigue cayendo, tiene potencial para caer nuevamente a los 25.192 y la pendiente del más negativa. Esto sigue siendo bajista por ahora. Biomás tratando de despegar, tratando de rebotar desde un soporte que se hizo por acá en días pasados. Ustedes lo ven aquí. La pendiente es positiva, lo mismo que la pendiente del MACD, que está inclusive por encima de la base 0. Esto es una formación interesante, una entrada importante de calidad. Yo aquí es alrededor de los 1.550 pesos. Mientras los precios se mantengan por encima de la pendiente, hay que mantenerse allí. Rompió esta resistencia en 1.611, eso es interesante. Debe tener otra resistencia cerca por aquí de los 1.715 y fluidez en un objetivo de más largo plazo hacia los 1.954. Eso es Biomax. Banco de Bogotá mantiene el sesgo alcista. Recuerde que este gráfico es gráfico semanal, un sesgo alcista importante. Veámoslo un poquito de unos meses, unos años más atrás.
Esto inicia por acá, se mantiene, es interesante después de un rango, de una congestión por acá, de un canal, de una lateralización que es horizontal y lento. Viene un movimiento primero muy aplanado, lo estamos viendo en esta, y luego uno un poquito más pendiente. De igual manera, al retroceder o al buscar nuevamente acercamiento a épocas más cercanas, lo que vemos en la semanal dejó una vela roja que retrocede 4.3% del Banco de Bogotá con volumen de negociación importante. Es un retroceso normal, es un retroceso que debe tener un soporte. Bueno, nosotros consideramos que este mínimo de esta vela 66.038 debería ser un punto de inflexión para salir. Si rompe por debajo de eso, no retirarse la posición, porque la caída puede ser fuerte, puede ser importante. Esto llevaría 1, 2, 3, 4, 5. Esto aparentemente es una onda de impulso 5 y hay un rompimiento fallido al alza aquí, y eso podría caer inclusive nuevamente hasta los 60.000 pesos. Tenga mucho cuidado, por favor. La pendiente del MA en la semanal sigue siendo positiva, ustedes la ven acá. Por eso argumentamos que el soporte o el punto de stop de salida debería ser el que mencionamos para que usted tenga posibilidad de salir a tiempo. El gráfico mensual lo vemos, también es una vela roja después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas seguía subiendo, 9 meses, perdón. Este gráfico de esta vela de acá, pues estamos en la mensual, pero es un gráfico que apenas lleva una semana de formación. Esto podría volver a caer inclusive, como decimos, hacia los 62.000, hacia los 63. Tenga mucho cuidado, es mejor tomar posiciones de salida y ajustar y tener algo de utilidad. Más bien es pensar en un momento en que vuelva a dar entrada o esta acción o otras acciones. BBC, Bolsa de Valores de Colombia, que hemos manejado con la BBC, es un canal que viene estrechándose cada vez más. Perdón, no es un canal, es un triángulo que busca estrecharse cada vez más. La tendencia sigue siendo bajista, pero este estrechamiento cada vez más va a definir obviamente lo que va a suceder acá. En la semanal dejó una vela roja que retrocedió 1% sin volumen de negociación, una pendiente del MA muy aplanada por debajo de la base 0. No es bueno estar en esta posición, no es bueno comprar aquí BBC, salvo cuando esto haga un primer mínimo mayor en la semana por encima de 30.37, es nuestra recomendación. El gráfico mensual lo que muestra también es algo de cansancio de ese triángulo, y en la mensual deja una vela roja que retrocede 1.7%. Como dijimos, no es momento de estar en esa posición. Miremos ahora Celsia, la acción de Celsia, perdón, en el gráfico semanal. Veámosla. Celsia, es interesante lo de Celsia, lo hemos venido manifestando desde hace días. Esto en el largo plazo mantiene la tendencia alcista. En el corto plazo fue donde dio una salida interesante por acá alrededor de los 5.621 después de haber tocado este techo tan importante, y era claro que aquí había una resistencia significativa, que no romperla podía iniciar retrocesos importantes. Y esta gran onda de impulso que ustedes ven acá, que inicia por acá el 5 de diciembre del 2012, que ha finalizado el 28 de enero del 2013, indicaba obviamente que debería venir un retroceso importante. Lo que está sucediendo aquí es una vela roja en la semanal, cerró con el mismo precio de la semana anterior, bajo volumen de negociación. La pendiente del MAC es negativa, está por debajo de la base 0. Tengan cuidado, esto si rompe los 5.000 tiene posibilidad de ir a buscar el 4.560, es una opción. Ahora puede rebotar desde los 4.979 nuevamente, que hay un soporte importante allí también, 4.900, y rebotar nuevamente haciendo un doble piso técnico. Esa sería una posibilidad, porque este retroceso es importante. Desde esta onda de impulso, este retroceso tiene ya como un 25-30% aproximadamente, como que tengan presente esa parte. Esto lleva en formación 1, 2, 3, 4, casi un retroceso más bien del 50%, que es un retroceso fuerte, pero hasta que no haga un primer mínimo mayor en la semanal no seríamos partidarios de sugerir compra de esta acción. Cementos Argos, pues es muy claro lo que observamos acá con Cementos Argos. Si bien en la semanal hay
Gráfico de corto plazo, la pendiente de corto plazo es totalmente bajista, ustedes la pueden observar aquí indiscutiblemente, y está buscando soporte. No es un soporte muy fuerte, Cementos Argos podría caer más, la pendiente es extremadamente negativa, está por debajo de la base cero, hay bajo volumen de negociación, los precios se sitúan por debajo de medias móviles, por debajo del punto de control de pivots, de modo que después de este impulso que inició acá, vamos a mostrarles esta pendiente, esta onda de impulso grande acá, que ha hecho varias ondas extensivas. El retroceso era previsible y la salida pues nos la estaba marcando obviamente acá este retroceso inicial que dio cerca de los 10.320, y ya lo habíamos mencionado hace algunas semanas. Si usted no salió allí, pues definitivamente es mejor esperar. Si tiene capacidad de espera, esto está en un retroceso. Si lo miramos desde el punto de vista técnico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí está retrocediendo 1, 2, 3, 4, tiene más del 50% de retroceso. Eso no quiere decir que por eso inmediatamente vaya a rebotar, tiene fluidez, tiene potencial para caer. Aquí hay un soporte muy importante, ustedes lo ven acá, este soporte es fuerte en 6.600 pesos, perdón. Sería 1, 2, 3, 4, esto puede faltar un pedazo de la caída, obviamente. Nuestra recomendación es, ya si usted está en la posición y no ha salido desde acá, pues la caída puede estar muy cerca al rebote, y es más bien mantenerse, pero no es momento para comprar la acción por ahora, no. Habría que esperar una formación, un primer mínimo mayor en la semanal, importante. Y lo que miramos en el gráfico mensual también para esta acción, ya lo vemos, simplemente es caída pendiente permanente. Esta vela de aquí es una vela apenas lleva una semana, aquí hay velas seguidas, puede venir algo de rebote, sí es una posibilidad, pero tiene más fuerza bajista que alcista indiscutiblemente Cementos Argos por ahora. Canacol Energy, miremos primero gráfico mensual, lo hemos dicho, está en una zona de rebote cerca de los 4.500 pesos, y técnicamente pues la tendencia sigue siendo bajista, como la vemos acá en el gráfico mensual, lo estamos marcando. Aquí hay un movimiento horizontal y lento que tiene un rango entre los 4.545 y los 6.500 pesos exactamente. La pendiente del MAC sigue siendo ligeramente aplanada, y en el gráfico semanal lo que observamos es que los precios están todavía por debajo de las medias móviles, muy concentrados alrededor de la media móvil de punto de control de pivots. También hasta que esto no rompa 6.342, un primer mínimo mayor en la semanal por encima de ese valor, no haríamos partidario. La pendiente del MAC, si bien está positiva, es muy aplanada y está por debajo de la base cero, no amerita por ahora pensar en la compra. Con concreto, una acción interesante con concreto, en el corto plazo, en el mediano plazo ya había dado la posibilidad de salirnos de la posición cuando encontró congestión alrededor de los 1.466. En este momentico, técnicamente aquí hay un retroceso importante que encontró un soporte. Este soporte está cerca de este lado de acá y está rebotando desde allí. Esperemos un primer mínimo mayor en la semanal de calidad para pensar que esto va a continuar su rebote nuevamente. La pendiente en el MAC, mirenla acá, es negativa, está todavía ubicada por debajo de la base cero, hay bajo volumen de negociación. No es momento de compra, esperemos una señal más clara. Y si usted está en la posición, si no salió por acá, ya está haciendo este retroceso lleva más o menos un 31%, 33% de la caída de esta onda de impulso, de modo que mantenga un poco el aguante. Esto puede, si rompe en la semanal, si continúa esta semana, va a ir a buscar, y tiene objetivo de 1.360, pero yo sería partidario de un primer mínimo mayor en la semana antes de pensar nuevamente en comprar esta posición. Ecopetrol, la petrolera colombiana, vamos a ver qué nos da Ecopetrol técnicamente y en el gráfico. Un poquito de demora aquí, perdón. Bueno, ahora sí estamos viendo la acción de Ecopetrol después de un proceso de largo plazo importante que ha sido alcista, como lo hemos podido observar acá. También alcanzó una resistencia significativa
ustedes lo ven acá sobre los 5.876, un poquito menos tal vez, y en este momentico la pendiente es bajista, continúa siendo bajista. Hay una zona de congestión importante aquí, pero esto tiene todavía posibilidades, por favor téngalo presente, esto tiene posibilidad de caer a Ecopetrol, de caer a este precio de por acá hacia los 3.550. Es una opción todavía que no la descartamos. Los precios en la semanal se situaron por debajo del punto de control de pivot, se están cerrando en 4.135, por debajo de las medias móviles. Miren, la pendiente del MAC viene desde hace mucho rato, la pendiente es una pendiente totalmente negativa y está por debajo de la base cero. Esta historia puede que le falte un pedazo de caída todavía, no es momento de entrar. Esta onda de impulso acá, iniciada por acá, la vamos a dibujar otro gráfico acá mostrando un canal también ahí. Miren que técnicamente esto hace un doble techo importante acá y empezó el retroceso, casi que va a buscar nuevamente el 100%. La resistencia importante está aquí alrededor de los 3.550, 3.500 pesos exactamente. La raro tiene que la busque y a partir de aquí vuelva a iniciar el rebote. No es momento de comprar, nuestra recomendación no es momento de comprar. Aquí hay una zona de congestión muy fuerte entre los 4.176 y los 3.875, o esto puede entrar en un canal lateral durante unos días, pero sugerimos no estar en esa posición y mucho menos comprar por ahora. Empresa de Energía Bogotá, en el gráfico semanal lo que muestra es una acción y unos puntos, unos precios donde están. Aquí hay un canal lateral, horizontal, lento, bastante marcado. Esto tiene que tener una definición en algún momento. Está tratando de rebotar desde aquí, desde el punto desde 2340. Si lo rompe, una vez que lo rompa, tiene fluidez, espera buscar nuevamente como primer objetivo el 1532 que mostramos acá. Los precios aún siguen estando ligeramente alrededor de la media móvil de 20-40 periodos, pero se ubicaron por debajo del punto de control de pivot. La pendiente ligeramente aplanada con tendencia a la baja, a pesar de que está por encima del punto de control de pivot. El volumen de negociación fue interesante para una vela roja que retrocedió 0.4% y cuyo gráfico en el mensual mantiene lo mismo, una lateralización, movimiento horizontal y lento. Hay que esperar que se defina, pues pensamos que no es momento de comprar todavía también la acción de Empresa de Energía de Bogotá. En ETB, miremos primero el gráfico mensual. Aquí hay un soporte importante alrededor de los 382 y vamos a marcar esta zona de acá como un canal importante que debe romper antes de pensar comprar y antes para tener la certeza de que esto va a tener un cambio positivo en el movimiento y en la figura que nos da. Si miremos el gráfico semanal, lo estamos observando acá. Esta es una resistencia importante, la primera en 458-460 pesos aproximadamente. Para creerle debe romper esto, hacer un primer mínimo mayor, lo contrario podría ser que llegue hasta este precio y vuelva y caiga nuevamente y continuaríamos haciendo máximos menores y mínimos menores relativamente iguales. Además, inclusive debe romper primero el 424 para poderle creer. El viernes rompió, la semana la dejó 419, pero cualquier situación de estas es aquí muy marcada. La pendiente está, si bien es alcista, es muy aplanada, no es una pendiente fuerte de alza significativa y rápida. Hay que esperar que una mejor calidad para nosotros entrar en nuestra recomendación. Almacenes Éxito, gráfico semanal, está tratando de dejar una primera vela mínimo mayor con algo de volumen de negociación. La pendiente es más negativa, está empezando a cambiar, ustedes lo ven aquí un poquito lateral. Si rebota nuevamente y hace un cambio, es posible que empecemos a ver nuevamente una situación de cambio importante, de tendencia, que se haya roto esta tendencia bajista de corto plazo que está marcada aquí. Entrar aquí es contra tendencia, ustedes lo ven claramente acá. La acción rebotó desde un punto importante de los 28.000 pesos aproximadamente, pero en la semana está tratando de dejar un primer mínimo. Esperemos que haya más fuerza en este primer mínimo mayor, que la siguiente vela de estos días de semana que inicia mañana sea una vela verde y que rompa por lo menos el punto de control de pivos para creerle. Mientras tanto hay que tener mucho cuidado, hay que tener simplemente precaución con esta situación. Grupo Sura, otras acciones importantes, mantiene su sesgo alcista en la semanal.
Sin embargo, ustedes lo ven acá. Aquí hay un movimiento horizontal y lento. Debe definirse tan pronto rompa el 38.900, el 39.000 pesos. Tendría fluidez para ir a buscar nuevamente lo que en un futuro ya pasado logró, que fue el 42.000. Si usted está en la posición, manténgase, pero manténgase teniendo presente que su stop de salida es a 37.450 o uno más elástico el 36.900. Esto está haciendo movimientos dentro del canal, máximos y mínimos mayores relativamente iguales, de modo que hasta que esta formación no clarifique, no justificamos entrar. Si usted está en la posición, manténgase como dijimos con el stop de salida. El volumen de negociación ha sido muy bajo en las últimas semanas. La pendiente es más bien negativa, ligeramente aplanada, de modo que no consideramos que no es momento de comprar posiciones todavía en el grupo Sura, siendo una acción tremendamente importante y demasiado significativa dentro del portafolio. Inverargos, en el gráfico semanal de Inverargos, volvemos a marcar acá desde este doble piso técnico que se forma acá, una formación que fue rota de tendencia alcista. En este momento con la tendencia sigue siendo bajista. Debe de romper primero esta pendiente que formamos aquí, que es negativa, es una pendiente de caída. Está en una zona de interesante porque si está en una zona de soporte alrededor de los 20.000 pesos. Trató de formar un mínimo mayor que aquí el rompimiento fallido, cae nuevamente. En la semana cierra con una vela roja que crece 2.2% con un volumen de negociación aceptable. Sin embargo, la pendiente del MAC sigue siendo negativa. No ha roto la base 0 hacia abajo, pero está muy cerca de ella. Probablemente, si esto, dos hipótesis, esto empieza a romper nuevamente hacia arriba, haciendo un rebote, sería un rebote técnico, y en el momento en que rompa los 21.345, pensamos que podría volver a cambiar positivamente y ir a buscar el 24. Desde el punto de vista de ondas de helio, uno puede pensar aquí dos cosas, que aquí hay una formación de una onda 1, 2, 3, donde la segunda onda, la 2, tiene un retroceso corto, la cuarta, que es esta, debería tener un retroceso mucho más largo, mucho más extendido, como efectivamente lo está haciendo, y podría buscar este rebote. Inicialmente tendría resistencia, porque esta sería lo que se formaría, sería la quinta onda dentro de la pauta de impulso, pero tendría resistencia sobre los 23.740. Si se cumple la predicción, puede romper eso y puede ir a buscar un nuevo máximo histórico. O la otra situación importante que podemos analizar es que llega a los 23.800, hace un doble techo y cae nuevamente. Por lo pronto, no es momento de compra como tal para un inversionista nuevo. La situación para los inversionistas que estamos montados en esta posición es simplemente que esto sí puede ser el 20.000, es una zona de resistencia importante. Si esto cae por debajo del 20.000, pues puede ir a buscar nuevamente los 18.840. Aparentemente tiene fuerza, como les decimos, desde el punto de vista de ondas de Elliott, de que esto sea la cuarta onda y venga un rebote que vaya a buscar los 24.000. Pero dejamos las dos hipótesis planteadas porque así tenemos que trabajar con opciones alternativas. ISA, interconexión eléctrica SA, lo que ustedes están viendo con ISA es simplemente tendencia totalmente bajista. Aquí no hay nada que decir. Nuestra recomendación es: no es momento de compra. Esto todavía no tiene claridad que si este es el piso que está buscando, que no vale la pena. ISAGEM es lo contrario, mientras que ISA está totalmente bajista, ISAGEM está totalmente alcista. Está en una zona interesante, aquí hay cerca de una zona de resistencia que ya la ha tocado con las colas de techo, como la que aparece aquí. En la semanal dejó una vela roja que retrocedió 1.5% con bajo volumen de negociación. La pendiente del MAC está ligeramente aplanada. Esto puede entrar en un canal, en una zona de movimiento horizontal y lento. Si miramos el gráfico mensual, lo que está dejando es una vela roja de retroceso frente a esta vela verde, que ocupa más o menos un 33% de esa vela. Tiene soporte nuevamente para caer hacia los 2.537 y de volver a rebotar. No es momento para comprar la acción, simplemente los que estén en la posición, ajuste stop de salida bien apretado, 2.570 por favor. Si esto rompe este valor 2.550, tiene potencial para buscar el 2.436, de modo que por favor téngalo presente. Nutresa, antiguo Grupo Nacional de Chocolates,
mantiene el sesgo alcista, pero el rompimiento de esta onda, de esta pendiente, perdón, estaba marcando que era mejor salir de la posición. Este movimiento aquí de retroceso, luego cambiaba y rebotando desde una zona importante de los 24.900. ¿Qué está haciendo en la semanal? Deja una vela verde que creció 1.1% con algo volumen de negociación, pero la pendiente del MAC sigue siendo negativa, la vemos acá, aunque está por encima de la base cero. Aparentemente aquí hay un rompimiento fallido nuevamente al alza, si ustedes lo ven acá, esta vela verde, luego deja una vela roja y está haciendo una vela verde tipo Harami. Hay que buscar simplemente definición. Si esta vela verde que cerró la semana anterior nuevamente no sea una vela verde que rompa por encima de los 25.884, este rompimiento fallido al alza se concreta y más bien va a volver a buscar un punto de rebote y buscaría los 24.900 pesos nuevamente. Tenga mucho cuidado cuando utilice en ese aspecto, por favor. Preferencial Avianca ataca, bastante lateralizado para nuestro gusto. Esto es un canal, movimiento horizontal y lento, ustedes lo ven acá en el gráfico semanal. El gráfico mensual lo que nos muestra es lo mismo, un canal, pero dejando en la mensual una vela pequeña. El mes anterior, el mes de mayo, fue una vela de indecisión que nos está diciendo cualquier cosa puede suceder, tanto arriba como abajo. Un stop de salida apretado, 4.432, porque si no es capaz de vencerlo, la caída puede ir a buscar nuevamente los 3.673 y buscar rebote nuevamente de ahí, pero eso implica tiempo, pérdida de tiempo. Este rompimiento hacia abajo por debajo de los 4.100 y pico tiene potencial en semanal de buscar 3.500, téngalo presente por favor. Si la vela rompe por encima de medias móviles y punto de control de pivos, pues sería una situación importante, pero no se ha formado todavía. Es deseable que rompa el 4.421 para creerle que debe buscar nuevamente el 4.600 aproximadamente. Es significativa esa observación, por favor téngala muy presente. Preferencial de la vivienda en la semanal, aquí hay un primer mínimo mayor interesantísimo, con fuerza, aunque sin volumen, y el gráfico de la semana pasada dejó una vela verde, una vela roja que decreció 2.6%, manteniendo una pendiente en la semanal en el MAC negativa. Los precios están por encima de media móvil de 20 y 40 periodos, pero se ubican por debajo del punto de control de precio. Téngalo presente por favor. Esta vela entonces es significativamente importante y diciente, y en el gráfico mensual estamos viendo es una vela roja también que decreció 2.6% sin volumen de negociación. Es una vela tipo indecisión con colas de techo y piso relativamente iguales. Hay que tener mucho cuidado, esto es contratendencia, entrar aquí es contratendencia en este momento, no vale la pena comprar. Sería deseable para creerle que esto rompiera los 25.442, antes no. Por favor tenga muy presente esto para no entrar en dolores de cabeza. Miremos rápidamente Petrominerales, la petrolera canadiense, que está tratando de rebotar desde hace muchos meses, semanas, está tratando de rebotar desde los 9.000 pesos. Este gráfico semanal ha sido muy lento, está en movimientos horizontales y lentos, con una resistencia importante cerca de los 11.500, 11.800, 12.000 pesos. Sería importante para los intereses de aquellas personas que quieran comprar petrominerales que la acción se ubicara por encima de este precio, por encima de los 11.770, 12.000. Quisiera un mínimo mayor allí, esto haría una entrada de mucho más calidad. Por lo pronto es riesgoso, la señal no es tan significativa, y en la semana habría un objetivo sobre 15.798, 15.000, 16.000 pesos aproximadamente. Vamos a marcarlo acá como un objetivo en la mensual, pero debe primero la formación romper los 12.326, de modo que por favor tengan mucho cuidado con la acción de Petrominerales, que nos sigue gustando para largo plazo, indiscutiblemente que sí, pero hay que tener mucho cuidado en el momento de la entrada todavía, porque aquí hay un soporte 9.000, que si esto no es capaz de romper el 12.000 y se regresa y rompe los 9.000, puede buscar nuevamente precios bajistas. La pendiente del MAC está tratando de cambiar, muy aplanada todavía, está por debajo de la base cero con bajo volumen de negociación, de modo que eso reconfirma nuestra posición respecto de esta acción. Vamos a ver Pacific Rubiales,
que ha venido tratando de rebotar desde los 64.464, perdón, de los 34.500 pesos. En la semanal está dejando una vela, totalmente una vela de indecisión, cuando aquí se había formado un primer mínimo mayor. Venga, lo marcamos acá con esta señal de línea roja aquí. Técnicamente podemos pensar que esto mantiene su sesgo alcista mientras se mantenga por encima de esta pendiente de corto plazo, que sigue siendo positiva. La pendiente de largo plazo es negativa. Los precios están situados por encima del punto de control de pivos, por encima de medias móviles. La pendiente LMAC es positiva, aunque está por debajo de la base cero, y el volumen de negociación podría estar indicando que esto tiene potencial para ir a afectar un cambio. Si miramos el gráfico mensual, todavía el gráfico mensual nos dice que hay un objetivo en la mensual primero que debe franquear, que está alrededor de los 44.500 pesos. Ese es un objetivo potencial para llegar allá, de modo que si usted está en la posición, manténgase con miras a ese objetivo en el gráfico mensual, pero ajuste las salidas en los gráficos diario, en el gráfico semanal y diario. Ya casi para terminar, recordemos fundamentalmente acciones como CIE, que siempre la miramos desde el punto de vista del gráfico. Bueno, dejemos este gráfico de barras. Esto no se ha vuelto a negociar en los últimos días. La última fecha de negociación fue el 27 de mayo y está en 9.000 pesos, cerca de las medias móviles de 20 y 40 periodos, cerca de la media móvil o punto de control de pivos. En el momento en que esto rompa este precio y que vuelva a negociarse, tiene un objetivo importante luego en los 9.600 pesos y haría una señal de más calidad. La pendiente es bien importante porque es positiva, aunque ligeramente aplanada, no tiene la fuerza de unos 45 grados, que sería lo ideal, pero a partir de allí podemos pensar que hay que seguir obviamente teniendo mucha tranquilidad, mucha calma y mucha paciencia sobre todo. El gráfico mensual de CIE lo que nos muestra es obviamente la situación similar, alrededor de los 9.000 pesos, con potencial de cambio, pero tiene una zona importante de resistencia allí. La siguiente, ya lo hemos dicho, 9.600, y esperar que cambie obviamente, que la liquidez vuelva a ser un factor importante para creer en esta acción. Tablemac, finalmente este gráfico mensual de Tablemac lo estamos mostrando. Reponemos un poquito hacia atrás para mostrar algo que es significativo. Está en una zona de soporte, Tablemac, una zona de potencial rebote. En un pasado fue zona de resistencia, ahora es zona de rebote. Aparentemente está dejando una vela en la mensual de 1.4% de retroceso de todas maneras frente al mes anterior. Recuerden que esta vela es formación, este mes apenas lleva una semana. La pendiente LMAC es totalmente negativa, está por debajo de la base cero, y en el gráfico semanal lo que observamos es un Tablemac en lateralización indiscutiblemente. Hasta que esto no rompa los 8.16, un primer mínimo mayor en la semana por encima de 8.16, no seríamos partidarios de entrar en la posición. Entrar aquí en este momentico en Tablemac es entrar en una acción contra tendencia, arriesgando y perdiendo de pronto oportunidades en otras acciones. De modo que nuestra recomendación es manténgase alejado por el momento de Tablemac. Preciosos amigos, esto ha sido todo por hoy. En nombre de Golden Stocks les habló Carlos Arce. Que Dios los bendiga y nos vemos con el análisis ya en la mitad de la semana. Una feliz semana para todos.